Bien, una primera definición importante para introducir el análisis de regresión es la idea del error cuadrático medio. ¿Qué es lo que es el error cuadrático medio? Bueno, básicamente, el error cuadrático medio es un indicador que nos permite resumir em, cuál es la calidad de predicción que tiene una función m de x, es decir, un conjunto de variables independientes, para explicar el comportamiento de nuestra variable dependiente y. ¿Ok? Vamos a decir que el error cuadrático medio de la predicción de y para un predictor m, que en rigor va a ser m de x, se define como la esperanza de la diferencia entre la variable que queremos explicar, la función de predicción m y todo eso al cuadrado. Entonces nos interesa generar una predicción de y usando información de x. Eso es básicamente lo que estamos tratando de hacer en un análisis de regresión. Y lo queremos hacer de manera tal de minimizar el error cuadrático medio, es decir, minimizar el error de predicción. La pregunta es, ¿cuál es la mejor predicción m de x que minimiza el error cuadrático medio? Entonces, el problema básicamente aquí consiste en elegir una función m de x que minimice este error cuadrático medio. Bien. Ahora bien, retrocedamos un poquito y pensemos en cómo caracterizar la relación entre y m de x. Nosotros habíamos definido en una de las primeras semanas del curso la idea de la función de esperanza condicional o Conditional Expectation Function. Por eso sí, típicamente se denomina CEF. ¿Okay? Básicamente la función de esperanza condicional se define como la integral en y de y por la función de distribución condicional de y en x por di. ¿Okay? Y vamos a decir que x es un predictor de y, es decir, que predice el comportamiento de y. Movimientos en x predicen movimientos en y. Sí, solo si la esperanza de y es distinta de la esperanza de y dado x. ¿Okay? O sea, cuando yo condiciono en x la esperanza de y, obtengo información adicional que no podría obtener si es que no condiciono en x. ¿Okay? Eso es lo que nos está diciendo esta expresión. Ahora, ¿cuáles son las dos propiedades claves de la función de esperanza condicional? Primero que nada, y esto es súper importante, es que la función de esperanza condicional se puede expresar de la siguiente manera. Cualquier variable y puede ser expresada como la suma de su función de esperanza condicional más un término de error. Y esta es la estructura básica de una función de regresión. Es una función de esperanza condicional más un término de error, donde el término de error epsilon es una variable aleatoria que va a satisfacer dos condiciones. La primera es que en esperanza, cuando condicionamos en x, la esperanza de e va a ser 0. ¿Okay? Y cuando no condicionamos en x, el promedio de e también va a ser 0. ¿Okay? Y vamos a ir más allá todavía y vamos a decir que la covarianza de cualquier función h de x, ¿okay?, con e va a ser igual a 0. ¿Okay? Es decir, cualquier variable aleatoria y va a poder ser expresada como una función de x, que en este caso es la esperanza condicional de y dado x, más un término de error que por definición no está correlacionado con x. ¿Okay? No está correlacionado, puede leerse de esta manera, ¿okay?, o no está correlacionado, puede leerse de esta otra manera. ¿Okay? En ambos casos estamos diciendo más o menos lo mismo. ¿Ya? Y una segunda propiedad importante de la esperanza condicional es la ley de esperanza iterada,
que ya revisamos anteriormente. Es decir, que la esperanza de la esperanza condicional de y dado x es igual a la esperanza de. ¿Ok? Y aquí tienen una demostración que si quieren después la pueden ver en sus casas. Ahora bien, algunas demostraciones importantes en relación a las propiedades de la función de esperanza condicional. Dijimos que la esperanza de e condicional en x es igual a 0, que no es otra cosa. No es muy distinto a decir que la covarianza de e con x es igual a 0. ¿Okay? Dado que la esperanza de e es igual a 0. ¿Okay? O sea, si la esperanza de e es igual a 0 y la esperanza de e dado x también es igual a 0, significa que condicionar en x no me está aportando ninguna información adicional y por lo tanto la esperanza de e dado x va a ser igual a 0. ¿Okay? La covarianza de e con x va a ser igual a 0. Entonces, ¿cómo demostramos eso? Bueno, primero que nada, descomponemos esta expresión con e igual i menos la esperanza condicional de i dado x, ¿cierto? O sea, básicamente lo que hacemos es tirar esto hacia la izquierda, ¿cierto? Y despejamos e. Y eso nos va a dar como resultado que el primer componente es esperanza de i dado x, el segundo es esperanza de i dado x, como ya estamos condicionando en x, nos queda esperanza de i dado x, y la resta de las dos nos da igual a 0. ¿Ok? Y la demostración de que la esperanza de es igual a 0 es básicamente una aplicación de la ley de esperanza iterada. Sabemos que la esperanza de, por ley de esperanza iteradas, es igual a la esperanza de dado x, ¿cierto? Sabemos que este elemento es igual a 0 y la esperanza de una constante 0 es igual a 0. Entonces, en general vamos a decir que x y e no están correlacionadas. ¿Sí? Se deriva de las propiedades anteriores que x y e no están correlacionadas. Es decir, que la covarianza x, e es igual a 0. ¿Cómo demostramos esto? La covarianza de x, e puede ser descompuesta en la covarianza de x, y menos la esperanza de y dado x, por definición, ¿cierto? El primer componente es la covarianza de x, y. Le restamos la segunda covarianza, que es la covarianza de x, e de y dado x, que es lo que tenemos acá. Nosotros sabemos que si agarramos este elemento, en particular, covarianza de y dado x, la podemos descomponer por fórmula como la esperanza de x por y menos la esperanza de x por la esperanza de y. ¿Okay? El producto de las esperanzas. ¿No? Por ley de esperanza iteradas, podemos transformar este elemento en este elemento de acá. ¿Okay? Y podemos hacer lo mismo con este elemento de acá. Aplicamos ley de esperanza iterada y lo transformamos en este elemento de acá. ¿Cierto? Si resolvemos esta esperanza como estamos condicionando en x, podemos sacar x para afuera y nos va a quedar que esta expresión completa es equivalente a la esperanza de x por la esperanza de y dado x. ¿Ok? Y esta expresión de acá queda exactamente igual que la línea anterior. ¿Ok? Ahora bien, esto no es otra cosa, esta expresión completa de acá, no es otra cosa que la covarianza de x con esperanza de y dado x. ¿Ok? Y eso implica que la covarianza de x, e necesariamente tiene que ser igual a 0. ¿Okay? Esa es la demostración de que la covarianza de x, e es igual a 0. ¿Okay? Bien. Vamos a la siguiente proposición, que se deriva nuevamente de las dos propiedades enunciadas inicialmente respecto a la función de esperanza condicional, y es el hecho de que el error no está correlacionado con ninguna función de x. O sea, antes demostramos que el error no está correlacionado con x, ahora estamos demostrando algo más fuerte todavía, que es que el error no está correlacionado con ninguna función de x, en este caso h de x. Y la prueba de esto es que la covarianza de h de x, e se puede descomponer en la esperanza del producto menos el producto de las esperanzas. De nuevo, esta es la definición de cualquier función covarianza de dos variables aleatorias. Y dado que e es igual a 0, nos echamos este segundo término, ¿cierto? Y nos quedamos con
que la covarianza de h, x, e es igual a la esperanza de el producto de h de x y e. Y ahora usamos la ley de esperanza iteradas, truco de siempre, y transformamos esta expresión en la esperanza condicional del producto de h de x con e en x. ¿Okay? Y dado que h de x depende de x, podemos sacar h de x para afuera, y nos queda que esta expresión de acá es igual a la esperanza de h de x por la esperanza de dado x. Sabemos que este término de acá es igual a 0, y por tanto la expresión completa nos da como resultado igual a 0. Es decir, la covarianza de h, e es igual a 0. Ahora bien, la variable aleatoria, esto a modo resumen, la variable aleatoria y puede ser descompuesta en una parte que es explicada por x, ¿cierto? Que es la función de esperanza condicional, más un término de error que es ortogonal, es decir, no correlacionado a cualquier función de x. ¿Okay? Lo que estamos diciendo, solo para volver atrás, es que esta función de acá, que es nuestra función de regresión, ¿cierto? Estamos tratando de explicar y se puede descomponer en nuestra función de esperanza condicional y una aleatoriedad, si ustedes quieren, que es un término de error que es ortogonal a la función de esperanza condicional. ¿Okay? Ortogonal, es decir, que no está correlacionado con lo que sucede acá adentro. Bien. Estas son todas propiedades de la función de regresión que van a ser importantes para introducir la idea de una regresión lineal más adelante. ¿Okay? Antes de ver este gráfico, les voy a hablar de dos cositas más antes de cerrar esta cápsula, que tienen que ver con la descomposición de la varianza. Esto ya lo habíamos visto antes, pero ahora lo vamos a ver en el contexto de una regresión. ¿Okay? Sabemos que la varianza de una variable aleatoria se puede descomponer en la varianza de la esperanza condicional más la esperanza de la varianza condicional. Son dos conceptos distintos, ¿cierto? Sabemos que la esperanza de y dado x representa el promedio de y para el grupo x, cuando x toma un valor en particular. Entonces vamos a decir que la varianza de dado x representa la varianza del promedio de y entre grupos. ¿Okay? O sea, es la varianza que existe entre las medias condicionales. ¿Ya? Y por otra parte, la varianza de y dado x representa la varianza de y dentro del grupo x. Es condicional en que x toma un valor determinado. Es decir, vamos a decir que la esperanza de la varianza de y dado x es el promedio de las varianzas de y dentro de cada uno de los grupos. O sea, dentro de cada uno de los x con un valor específico. ¿Sí? Que no es otra cosa que en este gráfico en particular, que lo que hace es relacionar salarios contra años de educación, ¿cierto? Estas son las medias condicionales, el promedio del salario para 0 años de educación, para 1 año de educación, para 2 años de educación, y así sucesivamente. Estas son las medias condicionales. ¿Okay? Lo que hace la varianza de la esperanza de y dado x es básicamente agarrar todos estos puntitos como si fueran observaciones independientes, ¿okay? Todas estas medias condicionales, y calcular la varianza que tienen esas medias condicionales. ¿Okay? ¿Cuál es la distribución? ¿Cuál es la varianza de la distribución de esas medias condicionales? ¿Cierto? En cambio, la esperanza de la varianza de y dado x es que para cada puntito, ¿cierto? Para cada media condicional, existe una distribución de valores que construyen esa media. ¿Okay? Entonces esa distribución de valores tiene una varianza, que es como la que estamos dibujando acá, ¿no? Para el caso de x igual a 4. Esta varianza, esta distribución de acá, la dibujamos en este caso para x igual a 8. Esta es para x igual a 2, esta es para x igual a 16. Esa forma funcional, esa distribución, tiene una varianza específica. ¿Okay? Y es la varianza de y condicional en que x igual a 4. Esta es la varianza de y condicional en que x es igual a 8, y así sucesivamente. ¿Okay? El promedio de esas varianzas condicionales es lo que denominamos la esperanza de la varianza de y dado x. Entonces, en general, vamos a decir que
la varianza de I, o sea, cuánto varía esto en total, ¿ya? Va a depender de cuánto varíen la variación intergrupos, ¿ya? Más la variación intragrupo. ¿Ya? Eso es básicamente lo que estamos diciendo con la descomposición de la varianza. Bien. Y finalmente, antes de terminar esta cápsula, como corolario de lo que hemos dicho hasta ahora, vamos a considerar la función de esperanza condicional como un ejercicio de predicción de los valores de nuestra variable dependiente y. ¿Okay? Entonces considera el problema de elegir la predicción m de x o la predicción CEF, función de esperanza condicional, que depende del vector de información x. La predicción de la función de esperanza condicional, dada por m de x igual esperanza dividida dado x, es la predicción que minimiza el error cuadrático medio. Esto es un teorema. ¿Ya? Vamos a decir que la esperanza condicional es el m tal que minimiza el error cuadrático medio. ¿Okay? Y la demostración de esto es lo siguiente. Nosotros sabemos que esta es la definición del error cuadrático medio, ¿cierto? Nosotros sabemos que m de x es la función de esperanza condicional. Es el predictor de nuestra función de regresión. ¿Okay? Si hacemos un Nikita Nipone, podemos construir esto que ustedes ven acá. ¿Ya? Si nosotros descomponemos esa expresión, vamos a tener que el primer término no depende de m de x, ¿ok? Y por tanto queda fuera del problema de minimización. El segundo término es 0 cuando tomamos la esperanza con respecto a x. ¿Ya? Perdón, el último término es 0 cuando tomamos la esperanza con respecto a x. ¿Ya? Por tanto queda fuera de la ecuación. Y esto es lo que nos va quedando dentro de nuestra expresión de minimización. ¿Ok? Y vamos a minimizar este término. Si solo si m de x es igual a la esperanza condicional de i dado x. O sea, la esperanza condicional de i dado x es la predicción de i que minimiza el error cuadrático medio. Eso es básicamente lo que estamos diciendo con este teorema. La esperanza de i dado x es el predictor m de x que por definición minimiza el error cuadrático medio y por tanto maximiza la predicción, o digamos es un adjetivo importante para mencionar esto, maximiza la precisión de la predicción de nuestra variable de interés acá, que es i, ¿no? Nuestra variable dependiente. Bien, seguimos en la siguiente cápsula.